Bienvenidos a Devocionales de la Ley. Shalom a todos, estamos en un nuevo devocional de la ley y hoy compartiremos Levítico 19, capítulo 19, versículo 26. Dice así: no comeréis cosa alguna con sangre. Vamos a leer hasta ahí, punto, dice, ¿no? Y también quiero leer Levíticos capítulo 18, versículo 30, y dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Yo lo titulé Descontaminándonos de las costumbres. ¿Por qué lo puse así? Aquí dice: no comeréis cosa alguna con sangre. En Levíticos 11, si no me equivoco, por ahí si me equivoco lo pongo en la pantalla, capítulo 11, Levíticos capítulo 11, nos habla nos da un mandamiento de lo que se puede comer, lo que es considerado alimento y lo que no es considerado alimento, lo que es inmundo y lo que es puro. Entonces aquí, por ejemplo, nos enseña que no podemos comer sangre. Y una de las cosas que mayormente nos asociamos es con la morcilla. Muchos creen que porque Jesús dijo que estaba limpio todos los alimentos podemos comer todo, pero si leemos el contexto de lo que se estaba hablando que los discípulos comían con las manos sin lavarse. Los judíos tienen la costumbre que se tenían que lavar muchas veces antes de comer tal cosa o tales cosas, tenían que lavarse las manos. Entonces, como le puse el título, descontaminándonos de las costumbres. Esa era una costumbre que hacían. Hoy en día, también, por ejemplo, en las fechas de Navidad o fin de año, se acostumbra a comer lechón o cerdo, como se le conozca en tu país. Entonces es otra de las costumbres que nosotros hemos adquirido. Bueno, que en esa fecha en específica la mayoría comen o cordero, que está bien, o el cerdo, que en Levíticos 11 nos enseña que es un animal impuro. Entonces también nos dice en otro pasaje de la Biblia, nos dice bueno, que Dios limpió todos los alimentos y que todo lo que es consagrado a los ídolos podemos comer. Pero aquí los judíos, el pueblo de Israel, sabía que el cerdo era considerado un alimento inmundo. Entonces ellos en las carnicerías, como dice creo que en Corintios o en Romanos, no recuerdo bien, nos dice que lo que se vende en la carnicería, si no pregunten nada, coman todo. ¿Por qué? Porque asocian con el versículo que dice que Jesús limpió todos los alimentos, pero no es así, porque ellos conocían perfectamente qué alimentos eran puros e impuros, qué era alimento y qué no era alimento. Entonces, supongamos que hoy se me antoja comer, no sé, hojas de ligustre. Ah, pero yo digo, Jesús limpió todos los alimentos, pero eso no es alimento. Sabemos nosotros que no es un alimento las hojas de un árbol, ¿no? Entonces ellos conocían perfectamente lo que era limpio y lo que no. Entonces muchas costumbres hemos adquirido y dentro del Evangelio también decir, bueno, no, pero Jesús limpió. No, tenemos que aprender y descontaminarnos de las costumbres que vienen de nuestros antepasados, que vienen llenos de cosas que el Señor, que son abominables, dice, haciendo las costumbres abominables que practicaron antes. El Señor limpió los alimentos siempre y cuando Él los consideró, según Levíticos, los consideró alimentos puros. Los otros no eran alimentos. Entonces hoy piensa, estoy contaminando mi cuerpo, estoy contaminando nuestro ser. Muchas veces yo he sido una que hemos criticado al que fuma, al que toma, ¿no? Y venimos con esas costumbres de decir, bueno, ahora somos cristianos y no podemos tomar más. Somos cristianos y no podemos comer, ay, no, qué horrible. No, el Señor nos enseña, según la Torah, qué cosas son alimentos y qué cosas no. Y muchas veces criticamos al otro y no nos damos cuenta que comemos morcilla, que comemos cerdo, que comemos conejo. El conejo también es un animal que no es considerado alimento. Pero criticamos al que fuma, al que toma. La palabra de Dios no nos dice que no podemos tomar. La palabra de Dios dice que no nos debemos emborracharnos. ¿Cuál es el fin de que por qué tomas un vaso de cerveza?
para olvidarte, para recordar viejos amores. Entonces ahí estás pecando. Pero si tomas un vaso de vino, un alimento, no te va a hacer nada. Obviamente que si tuviste problemas con el alcohol, es recomendable que no lo tomes. Pero entonces venimos cargados, el cristianismo a veces está cargado de costumbres que quizás fueron del paganismo o fueron de los romanos, decir no, no se puede tomar vino, no se puede hacer, no. Aquí tenemos que leer bien la palabra, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos aprender de la palabra para poder aprender y poner en práctica bien su palabra. Así que piensa, ¿estás viviendo en una costumbre pagana que a Dios no le agrada, que es abominable, o estás viviendo conforme a las leyes de Dios? Así que piensa. Así que los dejo con este video. Nos vemos en el próximo video. Shalom.